Hola chicas y chicos de cuarto año. En este video les voy a explicar en qué consiste el trabajo número 4 de lengua y literatura de cuarto año. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con el concepto de informe. Después del concepto de informe vamos a retomar lo que veníamos viendo que tenía que ver con realismo mágico. Lo que van a tener que hacer en este caso es leer una información teórica que aparece acá y después responder las consignas. Es importante siempre esto, que primero lean la información que tienen y después pasen a las consignas. ¿Qué es lo que se plantea en este trabajo? La primera consigna es, ¿qué es un informe? Para poder responderla tienen que utilizar sí o sí, básense en la información de este texto, el texto que le estamos poniendo acá en el archivo. Sí o sí utilicen la información de este texto. Obviamente que no tienen que copiar y pegar exactamente igual, sino que ustedes tienen que tratar de explicar con sus palabras basándose en la información que acá encuentran. La segunda consigna dice, si tuvieras que elaborar un informe literario, ¿qué tipo de informe sería el más adecuado? ¿El científico o el documental? Explica por qué y cuáles son sus características. O sea, las características del informe científico o documental de acuerdo a lo que ustedes hayan respondido. Consigna 3. ¿Cuáles son los paratextos de un informe desarrollar? Esto quiere decir que ustedes van a volver a leer seguramente los paratextos en el informe, van a nombrar a cada una de sus partes y de ahí van a explicar otra vez con sus palabras qué significa cada uno, de qué se trata cada uno de esos paratextos. Por último, estructura del informe, describí y explica sus 3 secciones. Se pueden fijar ahí en el informe, como pueden ver en la parte teórica, están detalladas con subtítulos las 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. Lo que tienen que hacer entonces ustedes es describir y explicar sus 3 secciones. Ahora pasamos a la lectura de la parte teórica. Vamos a ir leyendo por tema y por párrafo y yo voy a ir haciendo algunos frenos para explicar. Primero nos encontramos con el concepto. El informe es un género discursivo que consiste en la descripción y análisis de un objeto de estudio determinado. Como podemos ver en su nombre, lo que se trata de hacer es informarle al público sobre algún tema que resulte un tema interesante para la comunidad académica. Pero cuando nosotros decimos informar, no significa solamente describir algo o resumir algo, sino que además hay que darle a esa descripción una interpretación. Como hay diferentes modos de informar y como hay muchas disciplinas y materias, lo que podemos distinguir nosotros es que hay 2 tipos de informes, el técnico-científico y el informe documental. En el informe técnico-científico nos encontramos con la descripción de los resultados de una investigación científica. Son textos que plantean problemas científicos que tienen que ser resueltos mediante una experimentación empírica, o sea, trabajan con cosas de la realidad. Tienen unas pautas muy estrictas de elaboración que están acordadas por toda la comunidad científica. Por ejemplo, la clonación de animales. Por otro lado tenemos el informe documental, que por el contrario lo que se basa es en el trabajo con documentos. Entonces, no se van a abordar objetos de la realidad, sino que se van a estudiar documentos de todo tipo, históricos, sociológicos, literarios. El modo de trabajo de este informe es la lectura, el análisis y la interpretación de los textos. Lo que se puede hacer es partir, por ejemplo, de la comparación de 2 o más documentos, o también se pueden centrar en un grupo de documentos que pertenezcan al mismo autor. Las pautas de escritura están delimitadas y también consensuadas por la comunidad de investigadores. Tenemos después el informe literario. El informe literario es un informe documental que se aplica en el ámbito literario y cultural. O sea, es un tipo de informe que trabaja con textos propios de la literatura y de la cultura. Pueden ser textos literarios como cuentos, como novelas, ensayos, artículos, o textos no literarios como biografías, documentos históricos, entrevistas, etc. ¿Qué va a hacer entonces un informe literario con estos textos? Lo que va a hacer es analizarlos, interpretarlos y vincularlos. Estas van a ser las 3 acciones principales que se van a desarrollar en un informe literario. Como les vengo diciendo, todos los tipos de informe tienen una estructura particular que siempre hay que respetar para poder llevar a cabo el desarrollo preciso de los objetivos que tenemos cuando escribimos un informe.
La estructura de cualquier informe, ya sea técnico, científico o documental, tiene que tener sí o sí las siguientes 3 secciones: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción lo que se hace es dar una breve explicación del tema que se elige para la investigación. La elección del tema muchas veces no es fácil y lleva muchísimo tiempo de lectura, de reflexión acerca de lo leído. Además, en la introducción lo que se hace también es explicitar quién es el autor y los documentos que uno va a trabajar. De esa manera uno define el corpus, que es el conjunto de textos que uno va a utilizar en la investigación. También en la introducción se señala el objetivo de nuestro informe, las partes en que vamos a dividir nuestro informe y qué vamos a tratar en cada una de ellas. Fíjense que en cada una de las partes hay un ejemplo para que les quede más claro qué es lo que se escribe en cada una de las secciones. Después pasamos al desarrollo. Esta sección es la sección que es más extensa del informe. En esa sección se expone de manera ordenada, de manera clara, el análisis del tema que nosotros proponemos. Para que nuestra escritura esté organizada, lo que podemos hacer es dividir el desarrollo en diferentes partes utilizando los subtítulos. Si nuestro tema de investigación está centrado, por ejemplo, en algunos cuentos, en algunas novelas de un autor en particular, una posibilidad sería también dedicarle una parte a la biografía del escritor para poder entender bien el contexto histórico en el cual éste trabajó. Después podemos destinar otra parte del desarrollo del informe a explicar cuáles son las características de la obra del autor. Por último tenemos a la conclusión, que es el cierre del informe. Esta parte es fundamental porque va a ser lo último que el lector va a leer de nuestra investigación. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser concisa, ya que tiene que ser concreta, tiene que ser precisa y retomar además lo expuesto con anterioridad. Esta parte final no va a ser un resumen, es más que eso, o sea, tiene que condensar las ideas importantes que hemos desarrollado en el informe, pero también relacionar las secciones entre sí para que no queden aisladas y sin sentido. Después, en la última parte teórica, tenemos ya los paratextos del informe. Ustedes ya saben que los paratextos son todas aquellas partes que rodean al texto, que lo acompañan. La función principal que tienen los paratextos es permitir la anticipación del contenido central del texto y la posibilidad de darle más información al lector. Tenemos primero el título, que es uno de los paratextos que más información otorga sobre el texto central. Por esta razón es muy importante que sea llamativo para poder despertar curiosidad en el lector. Después tenemos subtítulos que van a ir funcionando como una guía para que el lector sepa cómo se va a desarrollar el tema y durante la lectura anticipan la próxima sección. El epígrafe, que es una cita de autor que se coloca entre el título y el comienzo del texto. Se lo utiliza para poder recuperar alguna frase o algún fragmento, obviamente que sea acorde con la sección que estamos por empezar y que de alguna manera condensa el sentido de los párrafos que siguen. Después también el informe tiene notas al pie, que sirven para agregar información sobre algún aspecto relacionado con el tema principal. Nos sirve para poder sumarle algunos datos que sean relevantes sin apartarse del eje central del trabajo. Además son muy útiles para poder aclarar el significado de algunos términos o la biografía de algún autor que se nombra en el desarrollo de la obra, del informe. Después tenemos paratextos gráficos, que nuestro informe puede presentar algunas fotos, algunos gráficos para ilustrar parte del contenido de lo que estamos investigando. Es útil agregarle a estas imágenes epígrafes en estos paratextos para aclarar sus referencias. ¿Se acuerdan si vieron noticia en segundo año que la noticia, por ejemplo, tenía imágenes y siempre iban con un epígrafe que es como una especie de título que acompaña la imagen, que explica por qué esta imagen está ahí? Después tenemos la portada, que es la primera página de nuestro trabajo y que funciona como una presentación. Es un paratexto en el que se incluyen los siguientes datos: los detalles de la materia, el nombre de la institución en donde se presenta ese informe, o sea, el colegio, la universidad, etc., y datos del autor investigador, o sea, nombre y apellido, y el título del informe. Recuerden esto por si tienen que escribir en algún momento un informe. Después tenemos la bibliografía, que es un listado en el que nosotros presentamos los datos bibliográficos de los textos que citamos. O sea, decimos de dónde sacamos la información que nosotros utilizamos en nuestro informe. Después tenemos por último el índice, que es el que presenta los contenidos por tratar en el informe, que se puede poner después del apartado, quizás al final del trabajo, a continuación de la bibliografía. Tiene que estar ordenado obviamente de manera progresiva, utilizando los títulos y subtítulos. Bueno,
Después de esta explicación y de que ustedes seguramente lo han leído y quizás lo leen más de una vez, con eso ya pueden empezar a desarrollar las consignas. Espero que la explicación les haya servido, también espero que estén muy bien. Abrazo virtual.